Buenos días. Bien. um, Bien, las competencias que ustedes deben adquirir después de editar esta clase es saber precisar los componentes de la pelvis, sus accidentes socios y divisiones, identificar los estrechos de la pelvis con sus respectivos diámetros, describir las articulaciones que participan en la pelvis y los medios de unión, diferenciar entre la pelvis mayor y pelvis menor y definir sus contenidos, describir el eje de la pelvis, ¿no? O sea, el canal del parto, y conocer los tipos de pelvis y sus diferencias, ¿no? Porque hay 4 diferentes tipos de pelvis, ¿no? Este es el temario que vamos a desarrollar. Primero vamos a ver la definición, la constitución ósea de la pelvis, la división de la pelvis verdadera, la pelvis superior, la pelvis media, estrecho inferior, las articulaciones de la pelvis, los ligamentos de la pelvis, el eje de la pelvis. Vamos a ver algo sobre perimetría interna, la relación de la pelvis con los diámetros fetales, los planos de Hodge y los planos de Lee, y la clasificación de las pelvis según Caldwell y Molloy, que es la que sigue vigente. La pelvis es la región anatómica más inferior del tronco. No es un embudo osteomuscular que se estrecha hacia abajo, limitado por el hueso sacro, el coxis y los costales, los coxales. ¿Ya? Entonces la pelvis está limitada está constituida por 3 huesos, ¿no? Los coxales, el sacro y el coxis, que constituyen lo que se llama la cintura pélvica, ¿no? Y la pelvis está también constituida por los músculos de la pared abdominal inferior y del perineo. Se divide en pelvis mayor o pelvis falsa y pelvis menor o pelvis verdadera. Acá tenemos un dibujo de la pelvis, la constitución ósea de los huesos que constituyen la pelvis. Eh, Muchas veces esta pregunta sencilla, ¿qué huesos constituyen la pelvis?, no es bien respondida en los exámenes. Entonces, son 3 huesos, ¿no? Los costales o ilíacos, el sacro y el coxis. Esos son los 3 huesos. Todos los departamentos. Vamos a ver algunos accidentes anatómicos que constituyen la pelvis. Acá vemos una mirada frontal, ¿no? Tenemos los huesos, las fosas ilíacas. Acá está el sacro, ¿no? Acá están las ilíacas, las crestas ilíacas. Y acá están las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Este es el coxis. Este es el ilion. Ahora, los ilíacos son la fusión de 3 huesos, ¿no? El ilion, el isquio y el pubis. Ilion, isquio y pubis constituyen lo que es el hueso coxal. ¿Ok? Esta es la línea nominada, el borde de la pelvis, ¿no? Que divide la pelvis mayor y la pelvis menor. Este es el acetábulo donde inserta el fémur. Acá está el pubis, la sínfisis del pubis, la unión de las 2 ramas púbicas, ¿no? Y aquí vemos una mirada lateral por fuera y una mirada lateral por dentro. Una serie de accidentes. En este punto, quiero oh, ¿qué pasó? No se ve mi cámara, ¿no? Muchachos. Pantalla. No, doctor. ¿Qué pasó? Y ahora no puedo prender mi cámara, no sé por qué. No sé por qué no puedo prender la cámara.
Voy a dejar compartir la pantalla, ¿ya? No sé por qué no puedo encender mi cámara. Voy a salir, voy a entrar, ¿ya? Disculpen, ¿eh? Sí, doctor, está bien. Ya, ahí está mi cámara. A ver, ¿ven la pelvis? ¿Me ven? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Esta es una pelvis, una verdadera pelvis, ¿no? Acá ustedes verán que está los huesos ilíacos, el sacro, el coxis, los ilíacos con o sea, el hueso ilíaco que constituye el ilíaco, el isquio y el pubis. Todo eso constituye el hueso coxal, ¿no? Aquí está la sínfisis del pubis, ¿no? Por acá estarían los acetabulos, ¿no? Acá están unos accidentes que son importantes en la obstetricia. ¿Cuáles son? Por eso, porque es importante, esos accidentes los vamos a evaluar durante el examen vaginal. Por eso traigo la pelvis, para que se entienda mejor, ¿ya? La pelvis determina una serie de diámetros que vamos a ver más adelante, ¿no? Este es el estrecho superior. Acá está la línea innominada, y acá está la pelvis falsa, y la pelvis verdadera está acá. ¿Verdadera por qué? Porque es la que contiene los genitales internos, ¿no? Y también la parte terminal del aparato digestivo y la parte terminal del aparato urinario. Entonces la pelvis verdadera está de la línea innominada hacia abajo, ¿ok? Y esta pelvis la vamos a poder examinar, ¿no? Y acá hay los puntos que se tienen que examinar, y eso vamos a ver, y quiero verlo en ese momento, mostrárselo, porque ustedes van a ver, acá esto está revestido de partes blandas, de músculos, ¿ok? Y me viene la piel. De tal manera que por acá estaría la vulva, y por acá yo ingresaría con mis dedos, ¿ok? Entonces, los diámetros que determina la pelvis, antero, posteriores, transversos y oblicuos, la superior, ¿no? El estrecho superior. Van a ver, ya vamos a ver más adelante. Y hay uno que se puede examinar vía el examen vaginal, que es el conjugado diagonal. El más importante, porque es el más estrecho, es el conjugado obstétrico, pero que no se puede examinar. El que se puede examinar es el conjugado diagonal. Y lo vamos a examinar ingresando por la vagina, por la vulva, la vagina, y vamos a intentar tocar el promontorio, que no debemos tocarlo. Nosotros no vamos a medir los dedos, y esto debe ser mayor de 12.5. ¿Ok? Entonces, esa es una cosa que vamos a hacer en el examen vaginal.
Después vamos a ver la relatividad en relación a las medidas de la mano frente a lo que tenemos que medir. Después se lo voy a explicar. ¿Ok? Porque hay manos más cortas y manos más grandes. ¿Ok? Pero el hecho es que no deberíamos tocar nunca las ínfices del pubis. Salvo que haya alguien que tenga esta distancia entre este ángulo del dedo índice y del dedo pulgar, de aquí al extremo del medio, salvo que haya alguien que tenga un dedo, una longitud que mida 14 centímetros, 13 centímetros, entre 3 y 14, de todas maneras, de tal manera que podría tocar cualquier promontorio del sacro, porque la distancia debe estar más allá de los 12.5 centímetros. ¿Ok? Entonces, luego hacemos, en el examen marginal, hacemos una cosa que vemos la concavidad del sacro. Aquí está el sacro. Y con el dedo hacemos esto, ¿no? Porque el sacro debe ser cóncavo. Porque hay sacros que no son tan cóncavos y tienden a ser más bien planos. O hay lo que se llama esostosis del sacro. Desviaciones, formaciones que no son normales. ¿Ok? Y todo debe ser cóncavo. Entonces, otra manera que se hace que se ve es la concavidad del sacro. O sea, primero, con juego diagonal, concavidad del sacro. ¿Ok? Luego examinamos un punto que es muy importante, que es las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas. Estas espinas ciáticas, que determinan el diámetro biciático. Y el diámetro biciático, yo tengo los dedos introducidos en la vagina, y lo ideal sería que yo pudiese abrir totalmente los dedos y coger un dedo, el dedo medio en una espina ciática o una espina ciática, ¿no? Y si mi dedo abierto totalmente mide 10 centímetros, entonces diría, esto mide 10, y miren, acá mide 10, pues. Abierto todos mis dedos, ¿se ve? Mide 10 centímetros. ¿Ok? Pero eso con las partes blandas no se puede hacer fácilmente. Eso lo intentas, pero no puedes. Entonces lo que tú examinas es, mentalmente calculas la distancia, y eso es la experiencia de que acá entre esta espina y esta espina hay 10 centímetros. Y una manera indirecta de decir que la espina debe tener 10 centímetros este diámetro es que las espinas deben sentirse al dedo, al examinar, deben sentirse romas. Entonces tú vas a sentir otro parámetro, es espinas ciáticas, y ponen romas. Porque a veces van a escuchar el término espinas ciáticas agudas, porque las sienten puntiagudas. O ponen agudas prominentes, porque hay espinas que son agudas prominentes. Entonces, en esas, seguramente, el diámetro biciático no va a ser 10, va a ser menos. El otro parámetro es examinar el ángulo subpúbico. Este ángulo que debe ser mayor de 90 grados, porque el diámetro está por encima de los 100, 110. Entonces, estos diámetros se examinan con los dedos dentro, y yo puedo abrir los dedos. ¿No? La idea es que yo pueda abrir los dedos. ¿Ok? Estoy acá y estoy abriendo los dedos. ¿Ok? Así, abrir los dedos. Ya entro los dedos, están juntos, y los abro. Entonces yo digo, pero a veces no puedo. Y traduzco, parece que no tiene 90 grados. Y una manera de examinar es cogiendo los dedos así, a través de la piel, y yo dibujar el ángulo. Entonces el ángulo, yo debo dibujarlo y ver, por ejemplo, acá, claramente se ve que esto es mucho más que 90 grados. Estaremos en 100 o 110 grados. Entonces, puedo formar un rombo, incluso con las isquiones, con mis dedos. ¿Ok? Ese es otro parámetro. El ángulo subpúbico es de mayor 90. ¿Ok? El otro parámetro es ver el diámetro biisquiático, que son estas, que está este diámetro entre las tuberosidades, que es parte del estrecho inferior. Todo eso lo vamos a ver al detalle. ¿Ya? Y eso ustedes habrán visto que se mide al final,
cuando ya se sacan los dedos de la mano y se pone el puño, se introduce el puño dentro de los isquiones y se hace esto, o entra o se hace. Entonces, el examinador tiene que medirse el puño, la distancia de acá a acá. La mía mide 8 centímetros. Como esto tiene partes blandas, entonces, si bien esto debe medir 11, se considera que por las partes blandas, considerando las partes blandas, debe medir 8. Entonces, mi mano que mide 8 el puño, debe entrar. Pero yo encuentro pelvis a veces que mi puño se choca con las tuberosidades y no entra. Y encuentro pelvis que entra mi puño y baila. O sea, tiene un buen isquiático. ¿Ya? Entonces, eso también es relativo. Porque la mano de las chicas puede medir de repente solamente 7 centímetros y van a bailar en cualquier pelvis. ¿Ok? Entonces tienen que medirse. Porque si fuera 7 centímetros, debe bailar mucho más en cualquier pelvis, ¿no? Ustedes deben ser. Y puede ser que hay una mano inmensa que mida más de 8 centímetros, entonces choque no necesariamente sea estrecha, sino que mi mano es muy grande, ¿no? ¿Ok? Eso es lo relativo. El otro parámetro que hay que valorar es las paredes de la pelvis, que deben ser paralelas. Las paredes de la pelvis, finalmente, tienen que ser paralelas. ¿Ok? Paralelas. Paralelas. Ambas pelvis. No puede ser las pelvis, hay pelvis que son convergentes, que convergentes. Y hay pelvis que son las paredes divergentes, ya lo vamos a ver. En la caso de la pelvis ginecoide deben ser paralelas. Estos son los parámetros. Hay un parámetro que algunos en el trato vaginal lo consideran, sobre todo la gente de San Bartolomé, por ejemplo, y que es el ligamento, la longitud, van a escuchar longitud sacrociática, que es lo que examina es el ligamento sacrociático, que va de la espina ciática al rafe medio del sacro. De la espina ciática al rafe medio del sacro. Entonces, ahí se determina el tejido, uno siente el arco del ligamento sacrociático, siente el arco. Por la carne, todo eso, se considera que esa longitud sacrociática debe ser mayor de 2,5 centímetros para que sea adecuada. ¿Ok? Esa es la longitud. Si ustedes ven a alguien que utiliza, yo por ejemplo, yo no utilizo la longitud sacrociática. A mí me interesa más el diámetro biciático. ¿Ok? Ahora, toda pelvis de la mujer no es ginecoide. O sea, hay pelvis que son estrechas, pelvis que son mixtas. Tienen todos los parámetros ginecoides y un parámetro no es ginecoide. Por ejemplo, espinas ciáticas agudas. Debe ser rombas. Entonces yo digo ahí pelvis mixta. ¿No? De hecho, hay un espectro de pelvis mixtas con diferentes parámetros. Ahora, ¿es compatible para el parto vaginal o no lo es? Solo lo va a determinar el trabajo de parto. El trabajo de parto te va a decir si esa pelvis es compatible o no. ¿Ok? Obviamente, interesan los antecedentes, porque si tenemos una paciente que ha dado un parto vaginal, el primer parto vaginal que tuvo, nació un bebé de 3,800, ¿no? Y el parto actual, el bebé actual, estoy calculando que pesa 3,500, obviamente que yo voy a poner esa pelvis, sea mixta ginecoides, es una pelvis compatible. Por eso ustedes van a escuchar el término pelvis ginecoide compatible o pelvis mixta compatible. Tú sabes calcular, por el antecedente te da esa seguridad. También vas a escuchar el término pelvis probada. La pelvis ginecoide probada, o sea, significa que tiene un parto anterior y un bebé de buen tamaño. O sea, pero fuera diferente que tengo un parto anterior de un producto de 2,600, 2,600 kilos, y el actual pesa 3,500, obviamente esta pelvis no está aprobada para 3,500, está aprobada para 2,600. Y quien me va a decir cómo va, si es compatible o no, es la evolución de trabajo de parto. ¿Ok? Por eso he traído estas pelvis. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces ya saben por qué se mete el puño. Ustedes han visto que se mete el puño entre las espinas, hacen esto, ¿no? Deben haberlo visto alguna vez. No hay preguntas. ¿Todo claro? Bien.
Entonces ahora sí voy a compartir la pantalla. Voy a seguir compartiendo la pantalla. ¿Se ve mi presentación? ¿Se ve, muchachos? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Bien, entonces los accidentes, ahí se los dejo, ya les mostré los principales. Ya les dije esto, que es pelvis verdadera y que es pelvis falsa, ¿no? La pelvis falsa, ¿no? Los límites posteriores, las vértebras lumbares, los límites laterales son las fosas ilíacas, y el límite anterior es la porción inferior de la pared abdominal anterior, ¿no? Y la pelvis verdadera, porque contiene, ¿no?, los genitales internos y la porción terminal del aparato digestivo y del sistema urinario, ¿no? Por eso se llama verdadera. Su límite superior es el promontorio del sacro, ¿no?, y las alas del sacro, la cresta ilopectinia, ¿no?, los bordes superiores del pubis, y el plano de salida de la pelvis, ¿no?, que es el techo inferior de la pelvis. Está acá, ¿ves? Es el piso pélvico. ¿Ok? Aquí está el promontorio del sacro, al pubis, hacia arriba es pelvis mayor, hacia abajo es pelvis menor. Lo mismo en otra diapositiva. ¿Ok? De lo que es la pelvis verdadera. Entonces, el estrecho superior es, también se le llama la entrada de la pelvis, ¿no? Este estrecho superior, acá vemos un bebé que está entrando a la pelvis. Cuando el feto, mire, acá estamos marcando la entrada del bebé a la pelvis, ¿no? Y el diámetro, esto verde que estamos viendo acá, el plano siempre todo acá, más o menos, estamos viendo el diámetro biparietal cuando cruza el estrecho superior, entra al estrecho superior, o mejor dicho, ¿no?, se dice que el feto está encajado. Y se identifica fácilmente porque la cabeza del feto es fija, ya no la puedo mover, está fija. Eso equivale a decir feto encajado. El encajamiento es el cruce del diámetro biparietal del estrecho superior. ¿Ok? Y equivale al examen, vamos a ver que es cefálico menos 2, menos 1, 0. Para ver eso. Entonces el estrecho superior va a terminar diámetros. Diámetros anteroposteriores, oblicuos y transversal, ¿no? El diámetro transverso se extiende de una línea iluminada a la otra. Mide 13 centímetros. Y lo llamamos, hay dos diámetros oblicuos, ¿no?, el derecho y el izquierdo. ¿Ya? Van desde las articulaciones sacroiliaca a los tubérculos ilopubianos de cada lado. ¿Y hay una diferencia? Porque el izquierdo mide 12.5 y el derecho 12. Hay una diferencia de 0.5 centímetros entre el izquierdo y el derecho. Este punto, esta diferencia de 0.5 centímetros, determina ¿qué determina? Que el feto, cuando está en posición derecha, ¿no?, su descenso, ¿no?, no es tan fácil como cuando está en posición izquierda. Y por eso van a ver, si ustedes cuando hagan el internado, se van a encontrar que toda la gestación de 41 semanas, cuando los pacientes cumplen 41 semanas comprobadas por fecha de última regla validada, o sea, hay una ecografía temprana que dice que sí es correcta la fecha de última regla, de 41 semanas ya lo hospitalizan para ver la culminación del embarazo. No se permite que la paciente llegue a 42 semanas porque la morbilidad fetal se incrementa a partir de las 42 semanas. Entonces, cuando hagan su internado y vean todas las 41 semanas que están internadas, y van a ver que la mayoría, la gran mayoría, son posición derecha. Y una de las razones es esta. El descenso es dificultoso por el lado derecho porque el oblicuo derecho tiene 0.5 centímetros menos que el izquierdo. ¿Ok? Bien.
Eso es en cuanto a los oblicuos. Luego vienen los diámetros anteroposteriores. Acá es una imagen lateral de la pelvis. Y estos tres diámetros que están arriba pertenecen a lo que es el estrecho superior. Los anteroposteriores del estrecho superior. Este y este son los que tienen que ver con el estrecho medio, ¿no? Y este de acá, estos dos, son los que tienen que ver con el estrecho inferior. En el estrecho superior, como les dije yo, el más importante anatómicamente, cuando yo ponga énfasis en algo, es por algo, ¿ah? Porque va a hacer preguntas, algo. Es algo que tienen que grabar. Anatómicamente más importante, porque es el más estrecho de todos los diámetros de la pelvis superior, del estrecho superior, perdón, es el conjugado obstétrico que mide 10.6. 10.6. ¿Ya? Pero este no se puede medir. ¿Ya? Este conjugado obstétrico no se puede medir, que va del borde interno de la sínfisis de pubis, ¿no? Al punto intermedio del promontorio del sacro, ¿no? Y que mide 10.6, otros acá he puesto 11, porque algunos dicen mide 11, por eso a propósito, acá está en 10.6, pero van a encontrar la medida 11 centímetros, es más estrecho. No se puede medir, pero indirectamente se puede medir midiendo el conjugado diagonal, que sí es accesible a los dedos. Por eso que clínicamente el más importante es el conjugado diagonal, que debe medir 12.5. En general se dice debe medir más de 12 centímetros el conjugado diagonal. Y que se mide tratando de alcanzar con mis dedos, con mi dedo medio, el promontorio del sacro. ¿No? Ok, si yo mi dedo medio, yo mido mi distancia, mide 12 centímetros, por ejemplo, como la mío mide 12 centímetros, ok, yo no toco el pelvis, que dice que mide más de 12. Ok, pero si hay alguien que le mide 13,5, depende si lo toca. No es que sea estrecho, pero ya lo saben, ¿no? Ok. Las chicas pueden tener la mano mucho más corta. Y de esa distancia entre la base del dedo pulgar y la punta del dedo medio, de repente mide 11. Entonces, si toca un promontorio, de hecho que se recontraestrecha esa pelvis, ¿no? Ok, pero depende de la pelvis si mide solamente 12, no mide más de 12. Y también el conjugado diagonal está estrecho. Pero la, la examinadora, que es mujer, no lo va a saber. Por eso que a veces se aconseja que las mujeres, como sus manos son más finas, pueden ingresar al tracto vaginal el dedo pulgar. El dedo pulgar entra, entonces la medición sería del punto del dedo, de la punta del dedo medio a donde mido los 12 centímetros, ¿no? O más de 12.5 mido, y veo a dónde cae en lo que sería el lomo del dedo pulgar. Y como va a ingresar, yo lo tengo marcado. De repente es un poco más allá de la base, de la articulación, de la articulación de la falange, ¿no? Con el metatarso. Y va a tener una idea mejor. Si es que mide más de 12.5 más. ¿Ok? Entonces, estos son los 3 diámetros más importantes. Anatómicamente, el conjugado obstétrico, clínicamente, el conjugado diagonal, que debe medir 12.5. ¿No? Este es el estrecho medio. Y acá en el estrecho medio hay el misacro, que está a la mitad de la pelvis, que mide 12 centímetros o 12.65 centímetros, no tiene uso obstétrico porque es tan amplio que no tiene importancia, no tiene implicancia clínica. ¿Qué es este? No tiene importancia clínica, ¿no? Y el ántero posterior de 11.5, el más angosto de este diámetro medio, de este estrecho medio, perdón, es el subpubis subsacro 4, que está acá. Del borde inferior del pubis a S4, a la parte media de S4, ¿no? Y que este debe medir 11.5, ¿no?
viene a ser el más estrecho, ¿ok? Pero antero-posterior, desde el punto de vista antero-posterior. Pero el importante en este plano medio, estrecho medio, es el diámetro biciático que va de espina ciática a espina ciática. Este biciático debe medir 10 centímetros. 10 centímetros. Que es difícil abrir todos los dedos dentro de la vagina. A veces es complicado abrir todos los dedos. Hay vaginas que son amplias y se puede hacer. Pero uno indirectamente puede calcularlo, o sea, midiendo, o sea, si es Roma, o es aguda esta espina, o es prominente esa espina, ¿no? ¿Ok? Entonces, el más importante, el estrecho medio viene a ser el biciático. Del estrecho superior, el conjugado diagonal. ¿Ok? Y del estrecho inferior, ya lo había dicho, el más importante es el diámetro, el más angosto, porque acá hay, en el antero, también hay un antero posterior, ¿no? Es este, el diámetro antero posterior del estrecho inferior, que mide 11.5. Este es el subsacro subpubis. Está al término del sacro, o sea, en articulación con la primera coxis, subsacro, debajo del sacro, subpubis, en la parte final del pubis, mide 11.5. Ya. Pero el más importante no viene a ser ese. ¿Por qué? Porque el pubis, como tiene retropulsión, el pubis, digo, el coxis, tiene retropulsión, se retrae, tiene movilidad, el coxis. El más importante sería el subcoxis subpúbico, borde inferior del pubis, a la última vértebra, el término del coxis. Subcoxis subpúbico. Como tiene retropulsión, determina que el diámetro subsacro subpubis, que mide 11.5, acá en este nivel crezca, ¿no? Y se haga, aumente de tamaño. Entonces, tenemos que va a ganar ese diámetro antero-posterior, va a ganar de 9.5 que mide normalmente a 11.5. ¿Ya? Nuevamente, acá dice diámetro antero-posterior del estrecho inferior 11.5. No es que mida 11.5, este es 9.5. Llega a 11.5, gana 12 centímetros gracias a la retropulsión del sacro. Gracias a la y este es el diámetro que importa. ¿Ya? Este mide 9.5 a nivel de la última vértebra del sacro, subsacro, subpubis, pero aumenta a 11.5 por la retropulsión del coxis. ¿Claro? Claro, si alguien no lo entendió, lo repito. Ok, luego tenemos las articulaciones de la pelvis, que son importantes porque son las que le dan estabilidad a la pelvis y tienen una participación muy importante para contener el feto, porque son articulaciones que al no ser fijas, o sea, una sobre todo, que es la sínfisis del pubis, va a permitir que la pelvis se ensanche, para permitir al feto. Entonces, son articulaciones diartroanfiartrosis, ¿no? Son superficies articulares que están recubiertas por un fibrocartílago, ¿no? La parte del sacro es cóncava, la parte del ilíaco es convexa, y los medios de unión, cápsula articular de naturaleza fibrosa y corta, se insertan en el perímetro de las superficies articulares, ¿no? Entonces, a veces esta movilidad, porque se ensancha por el trabajo, por el embarazo mismo, hay algunas mujeres que sufren de sacroileitis durante el embarazo y no les calma hasta que termine el embarazo. Y estas articulaciones están estabilizadas por ligamentos, ¿no? Son los ligamentos importantes. ¿Cuáles son los más importantes? ¿No? El ligamento sacroiliaco anterior es uno, ¿no? Que va de la cara anterior del sacro, ¿no? A la fosa ilíaca,
¿no? A la línea iluminada y a la espina ciática mayor. Y luego tenemos los ligamentos sacroiliacos posteriores, el anterior y acá la posterior, que tiene 4 fascículos, ¿no? Ese ligamento es otro ligamento. Los fascículos son el sacroiliaco posterior, corto, de la espina posterior inferior, espina superior posterior superior, perdón, espina ciática, espina ilíaca, al sacro. Luego tenemos el sacroiliaco posterior largo, que va a ir de la espina ilíaca posterior inferior, ¿no? A la espina ciática. Tenemos los sacroespinosos y tenemos el sacro tuberoso, que va del sacro a la tuberosidad isquiática. 4 fascículos. ¿Ok? Luego tenemos el ligamento ilolumbar, que va de la apófisis transversal L5 a la crista ilíaca. Y tenemos uno de los ligamentos más importantes de la pelvis, el más fuerte, el ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso, ¿no? Que va de la espina ilíaca posterior superior a la espina ilíaca posterior inferior, a la cara externa del sacro, a la tuberosis isquiática y al repliegue falciforme sobre la rama isquiopúbica, que es esto. ¿Okay? Ligamento sacrociático mayor. Y también tenemos el sacrociático menor o sacroespinoso, ¿no? Que está anterior al ligamento sacrociático mayor, que va del borde lateral del sacro a la espina ciática. ¿Okay? Y luego tenemos esta articulación que es tan importante, que es la sínfisis del pubis, ¿no? Que es una articulación cartilaginosa media que une las ramas superiores derecha e izquierda de los huesos púbicos y que está cubierta por un tejido adiposo, que es el monte Venus hacia arriba, está anterior a la vejiga urinaria y superior a los genitales externos en las mujeres, sobre la vulva. ¿Okay? Y una hormona del embarazo, que es la relaxina, suaviza este cartílago, lo flexibiliza a los huesos pélvicos al momento del parto. Entonces, esta hormona hace que esto se reblandezca y esto sea flexible al momento del parto, ¿no? Claro, obviamente tiene un límite, ¿no? No es que se va a hacer totalmente flexible. Ahora, como hay esta flexibilidad que se produce y a lo largo del embarazo, entonces, hay mujeres, por ejemplo, que sufren de pubalgia durante el embarazo, ¿no? Entonces, es por este ensanchamiento, por esta tendencia a abrirse el pubis, ¿no? Pero cuando puede ser una pubalgia discreta, cuando ya es muy intensa, lo que hay que descartar es que haya una simetría de las extremidades y provoca un desbalance a nivel púbico, como se reblandece el cartílago, entonces ese desbalance produce mucho dolor. Entonces, si alguna mujer se queja de mucho dolor en el pubis, una pubalgia ya no discreta, sino severa, hay que hacerla ver por medicina física de la rehabilitación para ver a las medidas correspondientes y de repente esa corrección, ¿no? De plantillas, zapatos especiales para estabilizar la pelvis. ¿Ok? Acá un resumen de los ligamentos sacrociáticos, lo más fuerte del cuerpo, como les dije, fortalecen la articulación sacroiliaca. Los sacroespinosos, el sacro de la espina ciática, cierran el agujero sacrociático y forman el foramen ciático mayor. Son estructuras importantes porque por ahí pasan una serie de estructuras laterales, venosas y nerviosas. Los sacrotuberosos, que unen el sacro con la tuberosidad isquiática para formar el agujero ciático menor, igual. Y el ligamento de Cooper o ligamentos pectíneos, que están pegados a la superficie del pubis, ¿no? Que tiene importancia quirúrgica, el ligamento de Cooper, que es este, ¿no? Que es una fusión del tendón del músculo pectíneo, del ligamento de Givernar, de la fase transversal, del ligamento de Colles y del ligamento de Henle, y el tendón conjunto y forma esto. ¿Por qué es importante? Porque ahí se fijan los puntos cuando se corrigen las hernias inguinales, en el ligamento de Cooper. ¿Ok? Acá están las escotaduras, para que se determinan los ligamentos, el escotadura ciática mayor, el límite ilíaco, la articulación sacroiliaca y el sacro y ligamento sacrociático menor.
La escotera asiática menor, los límites, el isquión, el ligamento asiático mayor y menor. La escotera asiática mayor está atravesada por el músculo piramidal, vasos y nervios glúteos superiores, nervio asiático mayor y menor, vasos isquiáticos, vasos y nervios pudendos internos. Y la escotera asiática menor pasa el músculo obturador interno y los vasos y el nervio pudendos internos en la escotera asiática menor. ¿No? ¿Ok? Esta escotera asiática menor está al alcance del dedo. Por eso por ahí pasa la escotadura, pasa los pudendos internos. Y es un punto de referencia cuando hacemos, y van a aprenderlo, cuando hagan el internado, van a ver la oportunidad, hecho por el siguiente, por el asistente, a veces hacemos lo que se llama el bloqueo pudendo. ¿Qué es el bloqueo pudendo? Es ir al nervio pudendo interno y aplicarle anestésico, xilocaína o lidocaína, ¿no? ¿Y cómo se hace? Se hace tacto vaginal y se toca la espina ciática, ¿no? Y ahí está la escotadura, uno lo siente, y ahí está, por ahí pasa el nervio. El punto de referencia es la espina ciática. Uno lo toca y la aguja se hace con agujas largas, con agujas de anestesia raquidia, una 22, la negra, por ejemplo, que tiene guía, se introduce la aguja y por la piel, a nivel de los isquiones. O sea, de la isquion por la parte interna, uno introduce la aguja y uno va a sentir por la vagina, siente la aguja como avanza, avanza, y tienes que dirigirla que vaya a la espina ciática, a la escotadura, y ahí se inyectan la xilocaína, ¿no? Generalmente se inyectan 10 centímetros cúbicos, entre inyectar ahí unos 5 y de retirada se va retirando y se va inyectando a un lado y al otro lado, o sea, como un frasco de 20 para los dos lados. Eso lo van a ver en internado, deben ver bloqueo pudendo. Este es el eje de la pelvis, que es una línea imaginaria que es uno de los puntos centrales de los diámetros anteroposteriores de la pelvis mayor y menor, ¿no? Y va a determinar el trayecto curvo que sigue la cabeza fetal en el trabajo de parto y que tiene un epónimo que es la curva de Krauss. Ahí va, así va a ver, la curva de Krauss, que es el eje del parto, el eje de la pelvis, ¿no? Que determina al momento del parto el eje del parto. ¿Ok? Ahora, tiene mucha importancia la pelvis en relación a los diámetros de la cabeza fetal. Ahí se establecen relaciones que son importantísimas porque van a determinar que un bebé salga o no salga. ¿Ya? Entonces, los diámetros cefálicos de la pelvis, estos son los diámetros más importantes. Estos son los diámetros que van a determinar que sea compatible el parto por vía vaginal. Entonces, en la presentación normal, que es la usual, la corriente, estamos hablando de la inmensa mayoría de los partos, es en occipucio, porque lo que se ofrece es el occipucio, ¿no? Y el diámetro que se ofrece, por eso la naturaleza del bebé, su menor diámetro lo ofrece para poder pasar. Miren, 9.5. ¿Y ustedes han escuchado todos los diámetros que hemos hablado? ¿No? Y todos están por encima de 9.5. Entonces, por eso es que va a pasar la cabeza. 9.5 en la presentación de vértex o occipucio. Pero a veces el bebé puede deflexionarse. Eso lo vamos a ver ya en distosia de parto. Se puede flexionar y puede, por ejemplo, presentar, ¿no? El diámetro occipito frontal, que mide 12 centímetros, obviamente, en la presentación militar, que se llama, ¿no? Y que se tacta el fontanela mayor acá. Ese no va, 12 centímetros. Y si la presentación se flexiona más, ¿no? Y en vez de la sincipital, o sea, que es la deflexión de primer grado, podemos ofrecer la deflexión de cara y vamos a ofrecer este diámetro en la de frente, perdón, me estaba olvidando pasando,
ofreces el occipito mentoniano, mira, 13.5 de flexión de segundo grado de frente. Y la de cara se ofrece un diámetro de 9.5. Es similar a este. Entonces, este sí puede salir por parte vaginal, de cara, sí puede salir, de frente de tercer grado. Pero va a depender para dónde va el mentón. Si el mentón es mento anterior, o sea, el mento hacia el pubis, ¿no? Va a salir. Pero si el mento va al sacro, mento posterior, no va a salir porque el occipital se va a estrellar contra el pubis. Y si engatilla y no sale. Entonces, el mento, felizmente, 75%, 3/4 de la prestación de cara, de flexión de tercer grado, es mento anterior. Pueden hacer por parte vaginal. La mento posterior va a cesárea. La de frente, que ofrece este diámetro, va a cesárea. Y la sincipital, o la militar, que ofrece este 12 centímetros, esta es transitoria. Porque en realidad o se va a flexionar y se va a hacer de occipucio, o se va a deflexionar más y se va a hacer de frente. ¿Okay? Esa es la importancia de los diámetros de la cabeza fetal en relación a la pelvis. También tenemos un punto importante, es que acá están los diámetros biparietal, que es más corto, mira, 9.5. Ninguno de la pelvis es 9.5, el biparietal. ¿Ok? Y ni hablar pues del bitemporal 8.5. Pero hay una cosa también importantísima, que es que los huesos del feto no están fijos. Entonces la cabeza es moldeable al canal de parto. Eso se llama moldeamiento. Y es por las suturas que presenta. Entonces los huesos se pueden montar unos sobre otros, imbrincar, ¿no? Y se reduce el tamaño todavía. ¿Ok? Ese es otro punto a favor a que una cabeza fetal pase por el canal de parto. Le damos importancia a la cabeza fetal porque es lo más grande del feto, la cabeza. ¿Ok? Si pasa la cabeza, pasa el resto. El problema con presión podálica es que quien prepara la cabeza, cuando la presión encefálica, quien prepara el canal de parto para que salga el resto que tiene menor tamaño es la cabeza del feto, que es la más grande, lo más grande. En cambio, cuando está en podálico, quien prepara el canal del parto es el polo podálico, que no es el mayor, sino el mayor es el polo cefálico. Entonces, como viene posterior, ahí pueden venir los problemas. Por eso es esta tendencia actual de que todos los podálicos terminan por cesárea, ¿no? Y se dice que solamente debería terminar por parto vaginal los podálicos que tienen ya dilatación avanzada o están expulsivos, ¿no? Pero si no, deberían ir a cesárea electiva. Aunque algunas guías del mundo, como la guía CEGO española, todavía admite la oportunidad de parto vaginal en el podálico. Acá está lo que decía, cómo se mide con jodo diagonal. Acá en este esquema, las chicas podrían, como su mano es más fina, podrían introducir. Uno debe medirse de acá a acá. Entonces, si yo me mido acá a acá y yo sé que mido 12 centímetros o 12.5, entonces sé que si yo toco un promontorio, ese con jodo diagonal mide menos. Pero la chica puede medir, como le digo, 10. Entonces, las chicas podrían lo que hacer es introducir también el dedo pulgar, porque su mano es fina, va a entrar. Y la medida de la punta del dedo medio puede ir hasta un punto del dedo, ¿no? Y ahí ustedes miden los 12.5. Entonces, llega hasta, introdujo y debe llegar, por decirlo, hasta acá, ¿no? Entonces, meto mi mano y debe llegar hasta acá, ¿no? Si llego hasta acá y no toco, quiere decir que tiene más de 12.5, ¿ok? Acá, igual, mostrándole cómo se mide el conjunto diagonal. Acá, para medir el conjunto diagonal, acá está midiendo la longitud sacrociática que decíamos, que hay muchos que utilizan esta medición de la espina ciática al RAF medio y uno siente el arco del ligamento sacrociático, ¿no? ¿No? Que también se puede medir, a veces es estrecho, ¿no? Totalmente, los dedos no entran. Entonces dice, no, ese
está estrecha esta pelvis. Entonces, generalmente eso va asociado a otros trastornos, a la pelvis convergente, subpúbico menor de 90 grados, ¿no? Se está estrechando la pelvis. Acá lo que decía el ángulo subpúbico, con los dedos, yo lo puedo mover, lo puedo abrir, si es mayor de 90. El bisquiático con el puño entre las tuberosidades isquiáticas, ¿no? La concavidad del sacro, El biciático, como no puedo medirlo, o sea, no, a veces no puedo abrir los dedos, o sea, no me deja abrir los dedos. Entonces hago esto, no toco de una espina ciática y mentalmente eso da la experiencia, esto mide más de 10, o te mide 10, no te mide menos. ¿Ah? Ese cálculo espacial lo da la experiencia, ¿no? Pero un parámetro indirecto es medir si es roma la espina ciática o es aguda. Y si es aguda, es prominente, ¿no? Entonces, si lo es, entonces eso va a cortar el ligamento biciático. Lo que le decía con los dedos, yo puedo medir el ángulo siguiendo la rama de pubis. Acá con una sola mano, esta es la variante de moldeado de Schleiman, ¿no? 90-110 en pelvis ginecoide, con una sola mano. Lo puedo hacer con las dos manos hacia afuera, con los dedos índices y hacia el cálculo. El ángulo subpúbico. Los planos paralelos de Hodge, ¿no? Es un sistema de coordenadas obstétricas que nos permite situar la presentación durante el trabajo de parto. ¿Cómo desciende la cabeza durante el trabajo de parto? El primer plano, ¿no? Es una línea imaginaria entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis pubis. El promontorio y el borde superior de la sínfisis pubis, la entrada de la pelvis, el primer plano. El segundo plano es una línea paralela a la primera, ¿no? Que pasa por el borde inferior del pubis. El segundo plano de Hodge. El tercer plano es una línea paralela a las dos anteriores que pasa por las espinas ciáticas. Y el cuarto plano es una línea paralela a las tres anteriores y pasa por la punta del coxis. Esos son los planos de Hodge, ¿no? Pero ya no se usan los planos de Hodge, sino los planos de Lee. Acá plano de Hodge y plano de Lee. Y el plano cero de Lee le puso al plano cero, le puso, ¿no?, a la línea que une las dos espinas ciáticas, que equivale al plano 3 de Hodge. El plano 0 de Lee equivale al plano 3 de Hodge. ¿Ya? Y después Lee hizo que por encima ponía el cálculo en centímetros negativos. Entonces, la cabeza puede estar cefálico menos 1, cefálico menos 2, cefálico menos 3, cefálico menos 4. Y hacia abajo, cefálico más 1, cefálico más 2, cefálico más 3. En forma práctica, ¿cómo calculo esto? Yo siento mis espinas ciáticas y mis dedos, si yo quiero introducir mi dedo entre la cabeza y la espina ciática y no puedo, ya no puedo meterlo, no puedo entrar. Quiere decir que está 0. Obviamente, si la cabeza está más para abajo, está en más 1. Pero cuando está en más 1, uno siente la cabeza cercana a la salida, la toca. Más 2, abres la vulva y ya ves la cabeza. Y más 3, no abres nada y la ves. ¿Ok? En cambio, si yo puedo meter mis dedos entre la cabeza y la espina ciática, esta es una manera práctica de calcular. Si yo puedo meter un dedo, quiere decir que está cefálico menos 1. Si meto 2, está cefálico menos 2. Si esos dos dedos que he metido, el dedo medio y el dedo índice, los puedo mover, está en menos 3. Y si los muevo y toco la cabeza y la cabeza se regresa cuando la toco, la empujo, entonces es menos 4, fuera de pelvis. Cefálico menos 4 equivale a fuera de pelvis. En la maniobra de Leopold, cuando usted calcula, con la tercera maniobra de Leopold, calculan esto. Con la tercera maniobra de Leopold, calculan, o sea, determinan la presentación y el grado de descenso de la presentación en la pelvis. Eso grábenlo. Con la tercera maniobra de Leopold calculan
la presentación y el grado de descenso de la presentación en la pelvis. Es decir, si la cabeza está totalmente móvil, equivale a cefálico -4. Equivale a que mis dedos están en la vagina y yo puedo empujar la cabeza. ¿Ok? Si la cabeza está semimóvil o semifija, equivale a cefálico -3. Yo puedo mover un poco la cabeza. Y abajo, cuando hago el tacto vaginal, yo voy a sentir que entran mis dos dedos entre la cabeza y la espina ciática y mis dedos pueden bailar, pueden moverse. Eso es -3. También se le llama cabeza insinuada. Entonces, -4 es cabeza fuera de pelvis, cefálico -3, cabeza insinuada. Y si está la cabeza fija, no puedo moverla con la tercera maniobra del Lowpole, significa que la cabeza está fija, que equivale a cefálico -2, -1, 0. No puedes saberlo. La única manera de saberlo es por el tacto vaginal. Pero por la tercera maniobra del Lowpole no vamos a saber si es -3, -2, -1 o 0. Pero sí puedo decir que la cabeza está encajada. Es decir, el diámetro biparietal ha cruzado el estrecho superior. Mira, lo estoy repitiendo 1000 veces, ¿ah? Por algo será. Ya, cuando ya está la cabeza por debajo de 0, o en 0, 90 dedos, +1 ya le puedo decir, yo siento muy próxima la cabeza hacia afuera, tú te das cuenta, ya no alcanzas la espina ciática y hay una distancia entre mi dedo y la espina ciática, porque yo siento ahí la cabeza, la voy metiendo un poco costado. +2, abro la vagina, he dicho, y lo veo. +3, sin abrirla ya lo veo. ¿Ok? Bien. Los tipos de pelvis, según la clasificación de Carol y Molloy, ginecoides el 50%, antropoides 25 a 30%, androides 15 a 20% y platipeloides el 5%. Acá están las características de cada pelvis, ¿ya? De la pelvis ginecoide, androide, antropoide y platipeloide, ¿no? Acá están los parámetros que se deben considerar para dicha clasificación. ¿Ok? Ahora, un punto de estos en que uno fácilmente encuentra, debe tener en cuenta, es si las paredes de la vagina, de la pelvis, son rectas, son convergentes, son amplias, son estrechas, y esto lo vemos aquí. ¿Por qué es posible el parto en una pelvis antropoide? Porque las paredes son paralelas, como la ginecoide. En la androide, las paredes masculinas son convergentes. O sea, la cabeza puede encajar, puede entrar, pero no va a salir. Y al revés, en la platipeloide es casi imposible el parto vaginal. Tendría que ser un bebé muy pequeño, ¿no? Para que ocurra. ¿Por qué? Porque no va a entrar la cabeza a la pelvis. Va a quedarse fuera. En la androide sí va a entrar, pero no va a salir. En la antropoide, como es paralela, sí puede entrar y salir. Pero tiene otros parámetros que los pueden hacer dificultad. Entonces va a depender del tamaño del feto. La mejor pelvis para esto es la ginecoide. Pero como voy a decirle, hay un espectro entre las pelvis que son los intermedios, que son las pelvis mixtas. ¿Ya? Que son las pelvis mixtas. ¿Ok? Es la maniobra mensuradora de Pinar, ¿no? Si tienes una pelvis que está en estudio, quieres saber si es compatible o no, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es el móvil fetal, o sea, el feto. Entonces, en la maniobra mensuradora, lo que se hace es impulsar la cabeza del feto al estrecho superior, a ver que entre, ¿no? Si uno logra introducir la cabeza, entonces uno dice, ah, sí es compatible. Entonces podría no lograrlo y queda por fuera. ¿Ok?
Ahora, hay parámetros que uno nos dice, otros parámetros que uno nos hacen sospechar si la pelvis es compatible o no. Entonces, si nosotros tenemos que tener en cuenta que 70% de las primigestas, 70%, llegan al término del embarazo con cabeza encajada. 30 no. En cambio, las multigestas, ¿no? Es al revés. El 70 no llega con la pelvis encajada, llega con la pelvis afuera. Entonces, pero ya sabemos que la pelvis ha sido probada porque hay un parto vaginal anterior. Y sabemos, de acuerdo al peso, vamos a ver si la pelvis es buena o no es buena. Entonces, si yo tengo una primigesta que llega a término con la cabeza fuera de pelvis, entonces ya es una cosa, está fuera de la gran mayoría, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué momento encaja. Si llego a la semana 41 y la cabeza está fuera de pelvis, algo pasa. O el feto es muy grande, o hay un circular de cordón, o la pelvis mala. Entonces, hay otros parámetros que nos van a hacer sospechar de... Pero el único que 100% nos asegura si es o no compatible es el trabajo de parto. Y la curva del trabajo de parto. La curva del trabajo de parto. Nos va a decir si hay compatibilidad o no hay compatibilidad. Entonces, la única manera de probar la proporcionalidad fetopélica es hacer la prueba de trabajo de parto. No hay otra. Hay que hacer una prueba de trabajo de parto y ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, porque hay muchos parámetros que tienen que ver en este asunto. O sea, el feto, el tamaño, tenemos que ver la moldeabilidad de la cabeza, que las suturas permiten que los huesos imbrinquen, todo eso. La estructura de la pelvis misma, si el coxis, la retropulsión es adecuada o no es adecuada. Por ejemplo, un parámetro que va en contra del trabajo de parto vaginal y general termina en cesárea es cuando hay antecedentes en la mujer que se fracturó el pelvis, el coxis, perdón. ¿No? O se dislocó el coxis. Tuvo una caída sentada, y tú examinas y el coxis, tú puedes saber si tiene retropulsión o no, porque tú vas, incluso el dedo y el coxis lo empujas, pues. A veces lo ves que está fijo y está desviado, más metido de lo costumbre, ¿no? Entonces, todos esos parámetros interesan. Y finalmente, lo que te va a determinar, vuelvo a repetir, la proporcionalidad es la prueba de trabajo de parto. ¿Ok? Bien. Conclusiones de esta presentación. La pelvis es la región anatómica más inferior del tronco. Posee una estructura ósea con una envoltura muscular a manera de embudo. Dependiendo de las medidas y las relaciones entre los distintos relieves óseos de los huesos pélvicos, se constituyen 4 tipos: ginecoide, antropoide, androide y platipeloide. La pelvis ginecoide es la más adecuada para la evolución espontánea del trabajo de parto. El parto vaginal es una verdad de progrullo. Durante el embarazo, la pelvis se convierte en el elemento más importante del cuerpo de la mujer, pues contiene al feto durante todo el embarazo y se modifica para permitir el nacimiento, gracias a que posee una articulación, la pelvis, cartilaginosa, la sínfisis del pubis, que permite flexibilizar a los huesos pélvicos a la hora del parto. En la determinación de una proporcionalidad fetopélvica adecuada, hay que tomar en cuenta los factores estáticos, la pelvis, y los dinámicos, el móvil fetal, el feto mismo, que intervienen en el mecanismo del parto. De estos libros he sacado la bibliografía. Todo lo que han visto ustedes es de la Biblia de la obstetricia, que es el Williams, última edición, 2019, y hay figuras que son del Atlas de Anatomía Humana de Netter, el clásico Netter. Bien, eso es lo que quiero decir. Ahora díganme si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Doctor, ¿Sí? entonces si ¿Aló? una mujer tiene orihuela, doctor, Ya, dime. si se presenta una pelvis de tipo androide o platipeloide y el producto o el bebé es pequeño, igual puede salir por parto natural. Sí, o sea, si una pelvis, el concepto de pelvis estrecha en realidad no se debe usar. Pero ustedes van a ver que muchas veces pelvis estrecha para cesárea. ¿Ya? Lo que uno tiene que hablar de proporcionalidad, debe hablar de desproporción fetopélvica o desproporción cefalopélvica, cuando hay una seguridad de esto. Lo único que determina
si esta incompatibilidad existe es la prueba de parto, dar la oportunidad de parto vaginal. Ya, nunca digan chance vaginal, porque chance es un anglicismo, ¿no? No existe en castellano. Oportunidad de parto vaginal. ¿Ok? Pero a veces, o muchas veces, catalogan la pelvis como estrecha. No, pelvis estrecha, va, pero no, la pelvis podría ser que no es ginecoide, tiene parámetros que no son ginecoides mixtas, es ginecoandroide o ginecoantropoide, pero el efecto es pequeño y puede salir, ¿no? Pero no le damos esa oportunidad. Y a veces lo hemos visto a lo largo de mis 30 años, y como este año 30 años yo en esta especialidad, a veces la sala está ocupada, la paciente se da anterior 2 veces está esperando turno quirúrgico, y ya, ahorita entra, ya. Y de pronto la mujer, quiero pujar. La se da 2 veces, completó. Y nació el bebé, por parto vaginal. Y cuando uno pregunta, oye, ¿por qué no operaron la primera vez y la segunda vez? Por pelvis estrecha. Y nació el bebé, un bebé pesó 3,400. O sea, nunca fue estrecha. ¿Ya? Y los bebés anteriores, ¿cuántos fueron promedios? Entonces, solamente lo que interesa es la proporcionalidad. A veces sí uno puede decir, y está determinado por las guías, ¿no? Las guías de la COG, del Colegio Americano, considera, por ejemplo, que una mujer con un producto de 5 kilos, que no sea diabética, 5 kilos para arriba, debe ir a cesárea electiva. Y bebés, mujeres diabéticas, lo bajan 500 gramos. O sea, de 4.500 gramos para arriba, debía cesárea electiva. En nuestro país, generalmente de 4,500 arriba, todas van a cesárea electiva. ¿Ya? Eso tiene que ver pues, con la contextura pues, de nuestras mujeres con las mujeres anglosajonas, pues, son diferentes, ¿no? Pero así debiera ser. Pero en la práctica, yo les puedo contar, por ejemplo, que en la Minara el récord de nacimiento de un bebé de por parto vaginal fue en los 90, nació un bebé de 6,400 kilos, llegó completa. Y no pensábamos que pesaba tanto. Y nació por parto vaginal. Es cierto que hizo una distancia de hombros que se corrigió, la bebé hizo una parálisis de transitoria y quedó bien. Pesó 6,400 kilos, parto vaginal. Y he visto muchas veces bebés que han nacido por parto vaginal de 5 kilos, de 5,200 kilos, pero que tienen la suerte de que harán el trabajo de parto, llega avanzada, ya está, mira, está encajada, está con 10. Vamos a ver. Obviamente siempre hay un riesgo por la distocia de hombro, que eso van a ver más adelante, ¿no? Pero la curva de trabajo de parto nos dice si hay proporcionado o no, la curva de trabajo de parto. Por eso es importante que toda mujer que entre trabajo de parto se le construya una curva de trabajo de parto, un partograma, ¿no? El actual se utiliza desde la OMS. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Parece que no hay preguntas. Vamos a descargar la lista de asistencia. ¿Ya? Y muchachos, entonces ha sido un placer. Espero que les haya gustado la clase. Y ya será hasta la próxima clase. Yo voy a editar una segunda clase la próxima semana. Hablar con las delegadas sobre hemorragia de periodo vital de embarazo, lo referido a embarazo ectópico y embarazo molar. Y esa clase va a ser reprogramada porque estoy para el próximo viernes a una hora que es imposible para mí. Va a ser el próximo martes a las 5 de la tarde. Ya conversé con su delegada. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta o alguna observación, hablen ahora o callen para siempre. Bien, un placer. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Al parecer ninguna, doctor, porque ha estado muy entendible la clase. Ok, me parece muy bien. Yuleisi. Fue un placer entonces. Ya será hasta la próxima. Provecho para el almuerzo de lo que vayan a almorzar ya. Ok. Gracias por su paciencia.
Muchas gracias, doctor. Buenas Gracias. tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ya, Muchas gracias. doctor, buenas